Bueno, como todos los martes estamos viendo el diseño de la mujer, el diseño de Dios para la mujer a través de las mujeres de la Biblia. Y en las reuniones anteriores hemos estado viendo en dos reuniones, primero el diseño original a través de Eva, y vimos que quién nos había creado Dios, vimos que nos creó de una costilla de un varón, que nos creó para que seamos ayuda idónea, y el propósito de esa creación era para su gloria. También nos hablaron de la mujer virtuosa, una mujer de Proverbios 31, que una mujer llena de virtudes, que trabajaba, tenía familia, era empresaria. Es una mujer a la cual admiro mucho porque es una excelente administradora del tiempo, ¿no? Y después, en la reunión siguiente, nos hablaron de Lidia, una mujer que a pesar de que no tenía familia, esta mujer era una vendedora de púrpura, estaba sola, pero servía al Señor. También Carol nos habló de diferentes situaciones de la mujer a través de los tiempos, nos habló del feminismo y nos habló de lo que es bueno para las hijas de Dios del feminismo y a lo que a Dios no le agrada y tenemos que desechar del feminismo. Quise aclarar esto por si hay alguien que en las reuniones anteriores no ha podido estar o está en el Zoom o en alguna de las redes y es la primera vez que se conecta. Esto es lo que hemos estado viendo. En esta reunión ya las chicas les anticiparon algo, el personaje bíblico que vamos a hablar. Pero antes de empezar con el personaje que es Abigail, una historia hermosa, es un capítulo bastante largo, la historia es larga, no la vamos a leer, yo se las voy a ir relatando y vamos a tomar los puntos más importantes. Quisiera que viéramos a la mujer a través de los tiempos, porque Abigail tiene un montón de cosas que todas las mujeres a raíz de las épocas las han vivido. Y yo pensaba en los tiempos antiguos, ¿no? Que era lo que sufría la mujer. Y la mujer en los tiempos antiguos, ¿qué sufrió? Sufrió el dolor, el desprecio y la burla cuando las mujeres no podían tener hijos, cuando eran estériles, ¿no? Después, la mujer fue pasando por diferentes etapas y diferentes situaciones. Pero también la mujer siempre fue hermosa, ¿no? Y esto se usó mal en la sociedad. Muchas veces se han hecho chistes con las mujeres hermosas, que las mujeres hermosas eran tontas, ¿no? Y también cuando las mujeres empezaron a estudiar, a prepararse y a tener conocimientos, se empezó a decir que las estudiosas o las que tenían mucho conocimiento eran aburridas, eran feas. Siempre se ha hablado esas cosas de la mujer, pero también la mujer sufrió maltratos, sufrió violencia, en la actualidad hasta violencia y femicidio, cosas de que nosotros no estamos de acuerdo que eso no se defienda así. Eso se tiene que defender, la mujer no tiene que ser maltratada, la mujer no tiene que ser golpeada, ni tratada mal con palabras. Y el tema de hoy tiene, si bien no es
maltrato, sino es cuando nosotras nos encontramos en situaciones difíciles con personas que son difíciles. Personas difíciles de amar, personas difíciles de vivir con ellas, de tratar con ellas. Puede ser un esposo, una pareja, puede ser un compañero de escuela, de trabajo, un padre, tal vez una mamá, un suegro, una suegra, hermanos, hasta un jefe en el trabajo. Esas personas difíciles de carácter que siempre están enojados, que nada les viene bien, que siempre tienen malas contestaciones y que son difíciles para que nosotros nos podamos relacionar con ellos. Y qué tal cuando es un esposo, ¿no? Que esto dificulta que uno lo ame, lo respete, ¿no? Y la historia de Abigail se trata de esto. Y cuando nosotros lo vemos en la época actual, diríamos, en la época actual, si nos toca un esposo difícil, de mal carácter, que está enojado, que nada le viene bien, ¿qué nos dicen los demás? ¿Qué nos dicen los demás? Y bueno, sepárate. ¿Qué haces con ese hombre? ¿Para qué? No, sepárate, divorciate, y hasta te dicen, vengate, sacale todo lo que tiene, déjalo en la calle. Ese es el consejo que nos dan. Pero vamos a ver en la historia de Abigail que las cosas pueden ser diferentes. Y esta historia está en 1 Samuel capítulo 25. Abigail, pues seguramente, no sé, ¿cuántas de ustedes han leído de la historia de Abigail? A ver, algunas. Bueno, Abigail no es una de las mujeres más conocidas de la Biblia, no estamos acostumbradas a María, la madre de Jesús, a Ana, a Marta y María, la mujer samaritana. Hay muchas mujeres que estamos acostumbradas, pero Abigail no es una de las mujeres que estamos acostumbradas a escuchar, pero tiene unas enseñanzas increíbles la historia de Abigail. Y hace tiempo estuve leyendo a un escritor que mencionaba las cualidades de Abigail. Este escritor mencionaba una cantidad impresionante de virtudes y cualidades de Abigail. Y yo las anoté porque me llamó la atención la cantidad. Yo pensaba que la mujer virtuosa de Proverbios 31 era la mujer que tenía más virtudes, ¿no? Pero increíble las enseñanzas hermosas que podemos encontrar en la historia de Abigail. Miren lo que decía este escritor. Todo esto es lo que encontré acerca de la vida de Abigail, dice, ¿no? Y dice, en primer lugar tenía buen entendimiento, era hermosa de apariencia, tenía sabiduría, firmeza, fuerte, persistente, amable, determinada, sensata, valiente, sumisa, un corazón dispuesto al servicio, pacificadora, respetuosa, humilde, clara y recta, gracia, mediadora, piadosa y leal. Impresionante. Yo cuando leí todo esto digo, impresionante la cantidad de cualidades. Y esta historia no la vamos a leer, pero si ustedes quieren seguir la lectura mientras yo les voy narrando la historia de Abigail,
Ustedes pueden seguirla con la lectura. 1 Samuel, capítulo 25. Esta historia empieza, ¿no?, con la muerte de un profeta de Israel que el pueblo de Israel amaba mucho, Samuel. Y esta historia es protagonizada por tres personajes. Uno de ellos es Nabal, el otro es el rey David y la otra es Abigail. Y nosotros allá en el pale que está allá, pusimos un título, Abigail, una mujer que no se permitió ser víctima de las circunstancias. Ella no hizo como tal vez en la actualidad las mujeres pensaríamos en tirar la toalla, ¿no es cierto? Diríamos, no, esto no da para más, me separo, me divorcio. Ella no tiró la toalla en ningún momento. Ella, después, a medida que vayamos viendo, vamos a ver cómo ella manejó toda la situación difícil que tuvo que vivir, que tal vez nosotros hubiéramos dicho de un principio, no, porque siendo una mujer hermosa, inteligente, de buen entendimiento, tenía todo por llevarse el mundo por delante. Y sin embargo, ella asumió lo que estaba pasando y no tomó el atajo más corto ni más fácil, sino que la solución, la que Dios quiere que nosotras tengamos en esta situación, ¿no? Dice la historia que el rey David estaba en el desierto, y dice que cuando él estuvo en el desierto, había estado con unos jóvenes, con unos, como podríamos decirle, empleados de Nabal. El rey David había tratado muy bien a estos empleados. Los había cuidado, les había dado de comer, no les había hecho faltar nada y los trató muy bien. Entonces el rey decide bajar del desierto y le dice a su gente que vayan a donde está Nabal, porque Nabal era un hombre rico que tenía ciertos bienes y que trasquilaba ovejas, y que el rey le pide a sus hombres que vayan y le den un mensaje a Nabal, ¿no? Diciéndole, nosotros estuvimos con tu gente, la hemos tratado bien. Y en el versículo esperen que me miro mi machete. Bueno, él les da un mensaje diciéndole que bueno, que él había sido bueno con ellos y que como iban a llegar en un día de fiesta a ese lugar, y vieron que cuando uno llega a un lugar hay una fiesta y uno no ha sido invitado, es como que llega en un momento inoportuno. Entonces el rey le da un mensaje para que Nabal los reciba de buena manera. Pero Nabal, dice el capítulo que Nabal era un hombre de muy mal genio. En algunas versiones dice que era grosero, que era necio, que era un hombre
que no se le podía hablar, que siempre estaba de mal humor, ¿no? Y cuando los mensajeros de David llegan a ese lugar, él los trata muy mal. Los trata muy mal. Les dice que hace un desprecio al rey. Le dice, ¿quién es David, el hijo de Isaí? ¿Quién es? ¿Por qué yo tengo que agarrar de mis bienes, de mi agua, de mi comida y dársela a alguien que no conozco? Y los trató muy mal. Entonces ellos vuelven al rey y le dicen, rey, pasó esto. Nabal nos contestó de esta manera y el rey se enoja mucho. Entonces agarra 400 hombres, deja 200 en el lugar y se va a buscar a Nabal. La idea del rey era ceñir su espada y matar a Nabal toda su gente. Porque el rey estaba muy enojado por el desprecio que le había hecho Nabal. Porque David había hecho bien a Nabal cuando sus hombres estuvieron con ellos. Y Nabal estaba respondiendo con mal el bien que el rey había hecho con ellos. Uno de los mozos, dice la palabra de Dios, así le decían a los empleados, uno de los mozos de Nabal, al ver esta situación, va en busca de Abigail. Y le dice a ella que reflexione sobre lo que había pasado, porque a su patrón, a su señor, no se le podía hablar, no se le podía decir. Entonces, la única solución era ir a hablar con Abigail. Abigail, cuando escucha lo que el mozo le dice, y él le relata todo lo que había pasado, lo que el rey había mandado decir, lo que Nabal le contestó, ella inmediatamente agarra un montón de bienes, vinos, panes, un montón de cosas, sube a un asno y le dice a sus empleados que vayan delante de ella y ella va detrás. Cuando ella va al encuentro del rey, el rey viene bajando para ir a matar a Nabal y a toda su gente. Entonces ella se encuentra con el rey y pasa adelante. Cuando se encuentra con el rey, se postra y ella se hace cargo del pecado de su marido. Ella dice, no tengas, es mía la culpa, que sea mía la culpa, y habla al rey. Abre su corazón ante el rey y le pide no solamente que tome el pecado de su marido en ella, sino que le pide que no derrame sangre, que eso es lo que Dios no quiere que él haga. Le habla al corazón del rey y aplaca la ira del rey, porque el rey estaba enojado, el rey iba a matar a todos. No iba a quedar ni el rey dijo, a la mañana siguiente no voy a dejar un solo varón vivo. El enojo y el mal carácter y lo difícil que era Nabal produjo enojo en el rey. Y Abigail tuvo que manejar dos enojos. Un esposo que siempre estaba enojado, mal carácter, que imposible de llevar, y también tenía que enfrentar el enojo del rey. Ella tenía que enfrentar el enojo del rey y tenía que calmarlo al rey y hacer reflexionar al rey
Y, y ella lo hace. El rey la escucha y termina dando gracias a Dios. Él da gracias a Dios porque Dios le envió a Abigail. No solamente da gracias el rey porque ella va a su encuentro y se echa la culpa, sino que él le da gracias a Dios porque la envió y evitó que él derramara sangre y que él se vengara, ¿no? Siempre que nos encontramos con personas difíciles, lo primero que nosotros tenemos a atender es a contestarle igual o peor, ¿no es cierto? Porque me dijo esto, bueno, le digo lo otro. Es como que usando, me hizo mal, le doy mal. Ella evitó eso. Evitó que el rey hiciera mal contra Nabal y su gente. Porque Nabal, si lo vemos, lo pensamos nosotras, diríamos, no se merecía que lo defendiera. Su comportamiento era malo con todo el mundo, no se merecía que lo defendiera. Pero el rey iba a cometer también un pecado muy grande, porque iba a matar un montón de gente inocente. Iba a derramar sangre, se iba a vengar. Lo que iba a hacer el rey también estaba mal. Y Abigail defendió a alguien que no se merecía que lo defendiera, ¿no? No se merecía que lo defendiera. Ella se hizo cargo de la culpa de Nabal, su esposo. Y esto me hace acordar a nuestro Señor, que nosotros no nos merecíamos que nos perdonara. Pero Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros errores. Él se hizo cargo de nuestros errores. Ella hizo eso con su esposo y calmó la ira del rey. Y el rey bendice a Dios, dice, bendijo a Dios, bendijo a ella, porque no impidió que derramara sangre y porque evitó que él se vengara. El rey le dice que se vuelva a su casa, que su petición había sido escuchada y que estaba conforme. Entonces ella vuelve a su casa. Cuando vuelve a su casa, ese marido insensato, necio, estaba de fiesta. Estaba muy alegre porque estaba borracho, estaba ebrio. Entonces ella guarda silencio y no le dice nada. Pero a la mañana siguiente, o en la madrugada, ella le cuenta a Nabal lo que había pasado. Y Nabal, dice la palabra de Dios, que en algunas versiones dice, tiene un desmayo en el corazón. Su corazón se puso duro como una piedra. Estuve leyendo algo ahí en internet y dice que un desmayo al corazón es un infarto. Y dice que a los 10 días Dios hiere a Nabal y muere. Cuando yo veía la historia de Abigail, pensaba, ¿no? Cuando empezamos a leer la historia, nunca pensamos, no esperamos por ahí ese final, ¿no? Tal vez ni Abigail se esperaba este final, ¿no? Pero Dios siempre tiene un propósito
en la vida de cada uno, a pesar del momento difícil que podamos pasar, a pesar de que tengamos que tratar con personas difíciles, personas que tal vez, como les decía al principio, sean difíciles de amar, difíciles de poder respetar, de cuidar, porque su carácter es bastante complicado para nosotros. Pero sin embargo, Dios tenía un propósito en la vida de Abigail. Dios hiere a Nabal y él muere. Y termina esta historia con que el rey David manda mensajeros, cuando se entera de la muerte, manda mensajeros a Abigail para tomarla como esposa, para que ella sea la esposa de un rey. Y me encantó la parte donde ella vuelve por segunda vez a humillarse y caer sobre su rostro en tierra otra vez. Lo hizo cuando va al encuentro del rey a pedir perdón y clemencia. Y vuelve a hacer lo mismo. Y dice que ella va a limpiar y a servir a los siervos, no solamente al rey, sino a los siervos del Señor, que vendría a ser el rey. Tal vez otra mujer hubiera dicho, ay, no, voy a ser la esposa del rey. Se hubiera enaltecido, se hubiera como agrandado, como decimos nosotros. Sin embargo, ella estaba dispuesta hasta a servir los siervos de su Señor. Toda la vida de Abigail tiene enseñanzas hermosas, y de las cuales vamos a ir viendo rápidamente varias de ellas. Lo primero que encontré yo es que en el versículo, vamos a verlo, en el versículo 3 creo que es, en el versículo 3 dice que ella era una mujer de buen entendimiento y hermosa, de hermosa apariencia. Pero cuando empieza la historia dice el significado de Nabal. Dice, el significado del nombre Nabal es necio insensato. Y yo quiero que veamos la diferencia entre Abigail y Nabal. Eran esposos, pero Nabal era necio. Su nombre significaba necio. Necio quiere decir una persona lejos de Dios. En el Salmo 14:1, no lo busquen ustedes, yo se los leo, dice el necio en su corazón no hay Dios. El significado del nombre Nabal era necio, pero a mí me gusta mucho buscar los significados de los nombres. En la Biblia, en la palabra de Dios, dice solamente el significado de Nabal, pero yo busqué el de Abigail. El de Abigail quiere decir la alegría del padre, el regocijo del padre. Qué diferente es los significados de cada uno. Él era una persona necia, lejos de Dios, apartado de Dios, no hay Dios. Pero Abigail era la alegría del padre, era una mujer de fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Ella era una mujer de fe.
Él era necio, apartado de Dios. Y pensando en esto, pensaba en aquellas personas, amigas, tal vez presentes hoy, que no han tenido un encuentro con el Señor y que tal vez no estén cerca del Señor. Y cuando pensamos en esto, pensamos que cuando nosotros estamos lejos de Dios somos como Nabales. Y Dios quiere que nosotros seamos Abigailes, que seamos el regocijo del Padre, que seamos la alegría del Padre, que seamos mujeres de fe y que tengamos un encuentro con Dios, si todavía no lo tuvimos. Dios nos ama a todas nos ama, pero el pecado nos separa de Dios. Tal vez vos te estés preguntando, sí, pero yo no soy como Nabal, no tengo un carácter así tan duro, no hago cosas tan malas. El pecado que nos aleja de Dios no es la gravedad del pecado, ni porque es un pecado más grande o más chico. Todas somos pecadoras. Una simple mentira nos aparta del amor de Dios. Y Dios, pensando en nosotras, dijo, Dios no nos podía dejar a nosotros así, lejos de Él. Él quería que nosotros estemos cerca de Él. Por eso Él dio a su Hijo, para que muriera en una cruz, para que volviera a vivir, para darnos vida. Y Él en esta tarde, si vos no tuviste un encuentro con Él y estás escuchando en esta tarde esto, queremos decirte que Dios te ama, que Dios te ama, que Él dio a su Hijo para que muriera por vos, para que esos pecados, todo eso que te aleja de Dios pueda acercarte. Y si vos vas al Señor y le pedís perdón por tus pecados y tenés un encuentro con Él, desde ese momento vos vas a ser una mujer de fe. Ya no vas a estar lejos de Dios como estaba Nabal, sino que vas a ir a los pies de Jesús y vas a ser su hija. Y di, como decíamos recién, sin fe es imposible agradar a Dios. Ella era una mujer de fe, Abigail era una mujer de fe. Nabal era necio y apartado de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Que en esta tarde no digas vos, no hay Dios, y estés lejos de Él, sino que seas como Abigail, una mujer de fe, vayas a Jesús y le entregues tu vida. Él puede hacer maravillas en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Él. En el versículo 3 empieza a hablarnos de las cualidades de Abigail. Y dice que era una mujer de buen entendimiento y hermosa. Yo busqué lo que es entendimiento. La palabra entendimiento abarca un montón de cosas. Pensamos que entendimiento es algo simple, ¿no? Ser inteligente. Pero miren lo que dice sobre lo que es entendimiento. Dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Capacidad de pensar, de obrar, con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Cuando en este versículo dice que Abigail tenía buen entendimiento, tenía todas estas cosas. Tenía hermosas cualidades Abigail. Era una mujer de fe, una mujer que vivía cerca de Dios.
Y en el Salmo 111:10, no lo busquen, yo se los leo, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Esto es lo que hacía Abigail. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los que practican estos adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Que esto sea una realidad para cada una de nosotras. Y en Proverbios 31:10 habla porque también no nos dice solamente que era de buen entendimiento, sino que era hermosa. Era hermosa de apariencia, su apariencia era hermosa, físicamente. Yo pienso que seguramente Nabal vio en ella una mujer hermosa, atractiva, ¿no? Pero la hermosura de Abigail era más que lo físico. Y miren lo que dice este texto de Proverbios 31:30. Engañoso es el canto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Abigail era esto, era una mujer hermosa en todos los aspectos, ¿no? No solamente físicamente. Y encontré otras cosas más en la vida de Abigail. En el versículo 27 de primera Samuel 25, donde está la historia de Abigail, en el versículo 17 ella reflexiona cuando su empleado le dice que reflexione sobre esto porque su marido no lo iba a hacer. En el 18 ella se baja deprisa a tomar una decisión. No pierde tiempo, decide rápidamente lo que va a hacer. Y en el versículo 23, que esto es lo que me encanta, que ella, en el versículo 23, ella se postra como habíamos dicho cuando les contaba la historia, ella se postra en tierra a los pies del rey. Y encontramos ahí humildad. Primero encontramos que era hermosa, que era de buen entendimiento, reflexiona rápidamente, humilde. Y en el Salmo 25:9 dice, el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. En el versículo 24 encontramos que ella dice una frase. Esta frase me encantó porque dice, solo sobre mí sea la culpa. Cuando ella se echa la culpa de su esposo, ella se hace cargo del pecado de su marido. Pero también saben lo que vi, que ella reconoce el problema. Muchas veces cuando nosotros tenemos que tratar con personas difíciles, a veces queremos hacer de cuenta que no pasa nada. Bueno, yo hago de cuenta que no pasa nada y no tengo en cuenta el problema. Y si yo no me doy cuenta del problema, no puedo resolver el problema. Tengo que reconocer que tengo un problema. Ella en ese momento se da cuenta que tiene un problema y que lo tiene que resolver. Entonces ella reflexiona y se hace cargo del pecado de su marido. Otra cosa importante que encontramos del versículo 26 al 31, que ella habla con prudencia. Dijimos que cuando ella habla al rey, hace que el rey aplaque su ira, ¿no? Que el rey reflexione, porque el rey venía con todas las ganas de terminar con todo la gente de Nabal, sus sirvientes, todos, iba a matar a todos.
ella habla de una manera con el rey que aplaca la ira del rey, habla con prudencia, con sabiduría, y ella aplaca el enojo del rey. Y como habíamos dicho, ella trabaja los dos enojos. Y en Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ella tiene las palabras justas para calmar la ira del rey. Y en Eclesiastés 10:12 dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Después, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el rey bendice a Dios y a ella? Y miren lo que dice en el versículo 32, bendito el Dios de Israel que te envió, bendita tú que impidió que derramara sangre y venganza. En Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es un tesoro, nunca viene acompañada de tristeza. Y después, en el versículo 35, encontramos el resultado. Ella encuentra la paz, encuentra ser escuchada y concedida su petición. Ese fue el resultado de la actitud de Abigail ante una persona difícil de amar, difícil de sobrellevar, pero la prudencia, la humildad, la sabiduría, el buen entendimiento, la prudencia al hablar, hace que este sea el resultado que el rey le dijo que fuera en paz, el rey la escuchó y concedió la petición. Y en el Salmo 91:15 dice, me invocará y le responderé, y yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y en los versículos 36, 37 y 38, Abigail regresa, guarda silencio, no le dice a su esposo lo que había acontecido, pero después, ¿se acuerdan que él tuvo, cuando se entera de la verdad, de todo lo que había pasado, tiene un desmayo en su corazón queda como muerto, duro, como piedra, y en 10 días él muere. Y el rey manda a buscar a Abigail para que sea su esposa. Y para terminar, les quiero leer este texto que está en Éxodo 14:14, que dice, el Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se queden callados, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. La vida de Abigail es una vida increíble. Increíble la vida de Abigail. Encontramos en ella maravillosas enseñanzas. Encontramos, en primer lugar, hermosa entendimiento, prudencia, sabiduría, humildad, todas las mejores cualidades que podemos desear, ¿no? Que el Señor pueda bendecirnos en esta tarde, y que nosotros podamos tomar el ejemplo de Abigail, y cuando nos encontremos en situaciones difíciles, con personas difíciles, que nosotros podamos también tomar la mejor decisión, no tal vez tomar atajos y la venganza y hacerle pagar mal por mal, sino que nosotros hagamos lo que hizo Abigail, una mujer de fe que pudo aplacar
a un esposo haciéndose responsable de su pecado, de su error, de él, y aplacar la ira del rey, porque tuvo que manejar dos enojos, ¿no? Y muchas veces nosotras, cuando nos encontramos en esas situaciones, es más fácil devolver mal por mal. Que el Señor pueda bendecirnos, ¿no? Tal vez no, por ahí me cuesta por ahí manifestar lo que uno saca de la palabra, ¿no? En desarrollarlo para que sea entendible. No es fácil, quizás a uno le es más fácil con los niños. A mí con los niños me cuesta, me es más fácil desarrollarle y expresarle a los niños cómo explicar lo que yo leo y estudio, ¿no? Por ahí es más difícil para personas grandes poderles llegar al corazón y que puedan ver lo que el Señor nos muestra en una mujer que tal vez tuvo que enfrentar un casamiento, tal vez ese esposo se lo impusieron, sin embargo ella fue una mujer que Dios usó para bendición, porque después el rey la bendice, el rey da gracias a Dios, el rey la toma como esposa. Que podamos aprender de Abigail y que ante las situaciones difíciles no tomemos atajos, sino que busquemos el ejemplo de Abigail y de la palabra de Dios para que podamos llegar al corazón de esas personas que son difíciles y no alejarlas de nuestra vida, porque muchas veces es más fácil, bueno, no me llevo bien, no la soporto, no puedo llegar a ella, entonces me alejo. Que el Señor nos use para poder llegar a esas personas que tienen carácter difíciles, para que nosotros con el bien podamos vencer el mal.